Muy buenas noches. Hoy tenemos este estudio muy interesante que se titula La manifestación del anticristo, el hombre que se cree Dios. El Señor Jesús nos dio una indicación muy interesante, dio una profecía que dice en Juan 5:43, dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis. Si otro viene en su propio nombre, a este recibiréis. Qué importante lo que dijo el Señor, porque el Señor vino realmente en una actitud de siervo, haciendo la voluntad del Padre, pero el pueblo de Israel no lo quiso recibir. Pero Jesús dice, pero va a venir uno que viene en su propio nombre y a él lo van a recibir. Qué situación tan lamentable lo que va a suceder. Y que en un futuro, pastor, es la realidad. Así es. Se va a levantar. Mira lo que dice la Escritura también en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, en adelante. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Y aquí el autor de la carta, en este caso Juan, nos menciona varias cosas. ¿Cómo discernir cuando alguien viene bajo su propia bandera o viene en la bandera del Señor? Es decir, como creyente. Y dice: todo espíritu que no confiesa a Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu, y aquí menciona muy claro, el anticristo. Y en otra parte de la Biblia, pastor, también en la primera carta de Juan, pero ahora en el capítulo 2, versículo 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo. Que es un tema que hoy está de moda, ¿no? Que estamos en los últimos tiempos, lo creemos, es verdad. Y Juan aquí lo dice: ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para manifestarse que no todos son de nosotros. Entonces hablamos, diríamos la palabra desertores, que bíblicamente serían... ¿Sí? Personas que caen en apostasía y se alejan del Señor. Y por otro lado, parte de las señales, el Señor Jesús dijo que se iban a levantar muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles, y que iban a engañar a muchos. Inclusive muchos iban a autonombrar como el Mesías, Cristo, como el ungido. Y qué tremendo es que hay una expectativa, hay mucho temor en la gente si realmente ya estamos en los últimos tiempos. Así es. Yo quiero compartirle lo que dice segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, dice Pablo, en sentido de que el día del Señor está cerca, y que nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrán, sino que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que yo estaba allá con vosotros y os decía esto? Dice Pablo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, ¿sí? A fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, y hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de Dios, la verdad, para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
Es interesante cómo empieza a decir que no nos dejemos mover de nuestra manera de pensar que ya hemos recibido de la palabra de Dios. Y dice, ni por carta como si fuera de ellos, porque en aquel tiempo cuando estaba Pablo se entiende que circulaban muchas cartas con el nombre de Pablo, el nombre de Pedro. Entonces ya está diciendo, no se dejen engañar, no se dejen mover. Y entonces hay una pregunta que queremos hacer para poder desarrollarla, pastor. ¿Quién es el que está deteniendo la manifestación del hombre de pecado? Porque ahí lo menciona. Aquí Hay algo que al presente lo detiene. Hasta que este a su vez se ha quitado del medio. Pero la pregunta es, ¿qué estaba pensando el apóstol Pablo cuando escribió esto? Porque hoy en día, hoy se mueve mucho lo que es la teología sistemática. ¿Qué es la teología sistemática? Bueno, es tratar de poner en orden todos los acontecimientos proféticos y pensar que hay un orden determinado, y la teología sistemática nos habla, por un lado, de que es el Espíritu Santo que mora en el creyente lo que está deteniendo al anticristo, porque hay la doctrina del rapto, y eso dice, bueno, cuando salga el rapto, sale el Espíritu Santo junto con los creyentes, y en cierta forma ya se va a manifestar el anticristo. Y aunque hay varias posturas, que es la pretribulacionista, que es que la iglesia no pasa por la tribulación, la media tribulacionista, que pasa hasta la mitad, Tiempo, hasta que se rompe el pacto, y post-tribulacionista, que la iglesia pasa toda la tribulación, y al final, cuando viene el Señor, la iglesia se une con el Señor. Así que la teología sistemática, ellos establecen así de simple. Hay un rapto, lo que está deteniendo la manifestación del anticristo es el Espíritu Santo que mora en el creyente. Pero ¿sería eso lo que estuviera pensando el apóstol Pablo? No creo. No creo, porque pues la iglesia apenas eran sus inicios, estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Yo creo que apuntaba más hacia las profecías que están marcadas en el Antiguo Testamento. Okay. Porque él es un conocedor, es un maestro de la ley, conoce perfectamente, y yo creo que él sabía. Ahora, por otro lado, pastor Isaí, es que cuando Pablo escribe esto, hay templo. Está el templo. Hay templo. Entonces él dice, pues todavía lo tenemos, pero va a haber un momento en que no va a estar. Y entonces es lo que menciona Daniel, lo de las semanas, lo que vamos a estar viendo ahorita en un momento más. Porque el Señor habla en Mateo 24, Él da una indicación muy importante tocante a Israel y tocante precisamente a la manifestación del anticristo. Así es. ¿Qué dice Mateo? ¿Qué es? 24:15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Ok, entonces el Señor nos da un punto de referencia. El Señor está diciendo, volteen y miren a Jerusalén. En especial, el templo. Exactamente. Cuando veas la abominación desoladora en el templo, en el lugar santo. Entonces dice, el que le entienda, ¿no? Tiempo de correr. ¿Y de dónde sale eso? ¿De dónde es? Porque él cita a Daniel. Así es. Y entonces, ¿qué dice Daniel 9:27? Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con muchedumbre de abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, entonces una semana en el pueblo de Israel, una semana profética, son 7 años. 7 años. Como nosotros 7 días. O sea, ahí se manejan por número 7. 7. Pero como es una señal profética, entonces los días se convierten en años. Vaya, un ejemplo así rápido es que los 12 espías que fueron a reconocer la tierra, estuvieron 40 días reconociendo la tierra.
y al regresar el castigo fue 40 años. O sea, un día se convirtió en un año. Entonces, cuando habla las 70 semanas, y en especial esta última semana, que es la que está por venir, está hablando de una semana, y a la mitad de la semana, que vienen siendo 3 años y medio, dice ahí, Va a romper el pacto. va a romper un pacto. Entonces, hay un pacto que fue antes, que se estableció de paz, Ajá. donde se le permitió al pueblo judío, una vez más, ofrecer ofrendas y sacrificios. Ese pacto a los 3 años y medio va a ser quebrantado, roto, y entonces se va a manifestar el hijo de pecado. Se va a quitar la máscara, como quien dice, y va a actuar con todo lo que está en su corazón para destrucción hacia el lugar santo, y va a hacer guerra, como dice, ¿no? Bueno, contra los santos, Contra ¿verdad? los santos. Contra todo lo que Se levanta. sea culto de adoración a Dios. Bueno, pero Daniel habla mucho en un sentido de la abominación desoladora. Fíjese que si en Daniel 11:31 dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Ok, entonces ahí Daniel nos está dando un poquito más luz, porque habla de una tropa, habla de un ejército que viene y pelea en Jerusalén, y se suspende el sacrificio, y al mismo tiempo ponen una abominación desoladora. Lo que justamente Jesús está hablando. Ok, sí. ¿Sí? Y fíjese que Daniel 12:11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, que son 3 años Y medio casi. Ajá. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad en el fin de los días. Ahora, qué interesante, porque el Señor le da esta profecía a Daniel y hace una referencia no a los 3 años y medio, sino a los segundos 3 años y medio, porque dice, desde el que se ha quitado el continuo sacrificio Ajá. hasta la abominación desoladora, entonces este espacio son 3 años y medio. Así es. Entonces, va a ser algo muy tremendo para el pueblo de Israel, porque va a ser una persecución para todos los que son creyentes, en especial sobre los judíos, porque están ahí en Jerusalén. Pero esta persecución va a ser para todo aquel que es creyente. Entonces, dice aquí que prácticamente está diciendo que hay una esperanza para entrar vivo al milenio, si uno aguanta pasar esos 3 años y medio y entra vivo al milenio. Así porque le está diciendo a Daniel, sabes que tú ya no te preocupes, tú te vas a levantar y vas a recibir tu herencia en este tiempo. Entonces esto quebranta un poquito lo sistemático. Claro. Sí. Claro. Pero para entender un poquito la persona del anticristo, Isaí, Así es. hay otro capítulo ahí en Daniel que nos habla un poquito de eso. Daniel 11, 21 al 32. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aún volverá sobre él su oprobio, y luego volverá su rostro a las fortalezas de la tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado, y se levantará en su lugar uno que pasará por un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en unos pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Ahí introduce al anticristo, donde hay un problema bélico. Ajá, de guerra, un conflicto. Un conflicto. Aquí se menciona mucho el rey del norte, el rey del sur, y están peleando.
En Apocalipsis nos habla de los reyes del oriente y hay mucho conflicto en este tiempo profético. Ajá. Pero aquí habla de un príncipe del pacto. Así es. Y este es de aquí empieza a hablar del anticristo. Y dice después, Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín y despojos repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con gran y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que coman sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y el corazón y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá para nada, porque el plazo aún no habrá llegado, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postera venida como la primera, porque vendrá contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abominen el santo pacto, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitará el continuo sacrificio, y pondrá la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ahora qué tremendo, porque aquí nos está diciendo que en sí la manifestación del anticristo no es como ya llegué. No, es un guerra y guerra, traición, hay un pacto, otra guerra, Eventos y diplomáticos. como quiere irse otra vez, pero vienen barcos, naves del Quitín, y él, enojado, frustrado, se va en contra del pueblo de Dios, quebranta el pacto, quita el continuo sacrificio y pone la abominación desoladora. Qué tremendo. Bien tremendo. Ahora hay algunas preguntas que surgen más adelante y tiene que ver con algunos versículos muy, muy claros. Dice aquí, verso 38, mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas. Así que el anticristo va a tener un Dios, pero no es el Dios de la creación, no es Jesús. Él tiene un Dios. ¿Cuál es el Dios? El Dios de la fortaleza. ¿Y a qué se refiere en eso? Las armas. Ajá. Él dice, vamos a invertir en armas, vamos a invertir en armamento. Y metemos oro, plata, piedras preciosas, pero entre más armamento tenga, más fuerte poderosos, soy. más poderosos. Y ese es el pensamiento del anticristo, porque es un momento de mucha guerra, y en medio de esa guerra, algo que nos dice el verso 37, Isaí, es que parece ser que es hijo de creyentes. Así es. Dice, Del Dios de sus padres, perdón, ¿sí? no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará al Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Entonces, porque viene con D mayúscula. Al Dios de sus padres no hará caso. O sea, puede ser un judío O puede creyente. ser un cristiano. Pero al Dios de sus padres No hará caso. no hará caso. Y ahí habla en un sentido de que es un creyente o hijos de creyentes que se engrandece
Pero también habla de algo muy del amor de las mujeres. Y eso está muy latente hoy en día, este movimiento que se levanta. Lo decimos con mucho respeto, pero en realidad puede ser que también por ahí, pastor, venga. Sí, o sea, en un sentido es una persona que puede ser un hijo de creyentes, pero no tiene una afinidad emocional hacia las mujeres. No tiene ¿cómo se puede decir? Tiene, por así otro perfil hacia su hombría, ¿no? Hacia su definición por amor todavía, porque tiene un mal concepto de lo que es el amor hacia las mujeres. ¿Sí? O sea, del amor de mujeres dice, no hará caso. O sea, él simplemente dice, yo no. No quiere al Dios de sus padres, no quiere el amor de las mujeres. Lo que él quiere es sentirse fuerte, sentirse poderoso. Y lo llega a hacer porque al final de cuentas, el perfil que nos menciona el libro de Apocalipsis con esas dos señales, nos dice que llega a ser, bueno, él es como un príncipe, es como un rey o un futuro rey. ¿Sí los tienes ahí los de Apocalipsis? Sí. Apocalipsis 12:3. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir al mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguien tiene oído, oiga. Porque, vaya, esto que estás hablando del libro de Apocalipsis es lo mismo de Daniel. La figura de los pies de barro con hierro mezclado. Sí. Es lo mismo de las bestias de Daniel 7, el león con alas, el oso con un brazo más largo que el otro, el leopardo con 4 cabezas y al final la bestia espantosa que tiene que ver con precisamente el Imperio Romano. Y todo esto nos anuncia algo muy, muy en concreto. Bueno, en el tiempo de Pablo había el templo. Así es. Pero en el año 70 de nuestra era, el emperador Tito entra en Jerusalén, destruye el templo, pero no se manifestó en ese momento el anticristo. No. Sino que, vaya, por algo se dice años de gracia. Así es. Porque el reloj de Dios, el reloj profético de Dios se suspendió. No siguió contando, no siguió con esa última semana. Todavía estamos en la espera que se active esa semana, porque al final, al activarse esa semana, viene el tiempo del fin. Pero ahorita no hay templo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que detiene al anticristo? ¿Es el Espíritu Santo que mora en los creyentes? ¿O es la ofrenda continua que se va a presentar hasta que a su vez sea quitada del medio y entonces se manifiesta el hombre de pecado? Son dos versiones, una muy profética y la otra muy teología sistemática.
seguramente, a mi parecer, el apóstol Pablo estaba pensando en las profecías de Daniel, en las profecías que el mismo maestro dijo, que iba hasta que vean la abominación desoladora que habló el profeta Sí. en el lugar santo, el que la entienda, corran. Entonces vamos a entender quién es el anticristo y qué es la abominación desoladora, y el tiempo, que son 3 años y medio, que es la recta final de la última semana de Daniel. Y porque en los tiempos cuando Pablo hace esta mención, están en los inicios de la tarea, ¿Sí? alcanzar la gente, hablar del amor de Dios. O sea, pueblos enteros se estaban entregando al Señor. Entonces yo creo que todavía no tenían la mente de decir ya viene, se acaba el mundo, sino cuando Pablo hace esta mención, es que seguramente estaba en el templo y obviamente citando Porque las profecías. él viajaba a Jerusalén, Sí. iba al templo y ofrecía la ofrenda. O sea, Pablo, Sí, el libro de los Hechos nos habla acerca de los votos que él hacía en el Sí. templo. ¿sí? Entonces, seguramente Pablo les enseñaba a la iglesia de Tesalónica que ahorita tenemos el templo y la ofrenda que se levanta al Dios impide la manifestación Del hombre del de pecado. anticristo. Pero va a llegar un momento, según las profecías, que la ofrenda va a ser quitada. Entonces se va a manifestar el hombre de pecado. Así es. Bueno, también, por ejemplo, en ese tiempo los judíos sabían y entendían todo lo que estaba mencionando Daniel y sabían lo que el imperio romano representaba. Entonces, en ese tiempo estaban ellos pensando que iba a ser por las profecías. Entonces, cuando vino todo ese tiempo del año 70, ellos pensaban que ya era el tiempo. Sí. Pero, sorpresa, Dios tenía No, pues un sí. tiempo de gracia añadido que hasta el día de hoy estamos viviendo en él. Y eso nos lleva, vaya, a la tranquilidad actual de que ahorita no tenemos el templo, no hay un pacto en un sentido dándoles permiso a los judíos de construir el templo, de hacer otra vez los sacrificios. Todavía no hay. Entonces ahorita no se va a manifestar El hombre de el pecado. hombre de pecado. Y no vamos a decir, es porque hay muchos pastores que, vaya, usan profecías de Nostradamus y dicen que el anticristo es el Papa Negro y cosas así. Bueno, están buscando en fuentes equivocadas. Aquí tenemos la Biblia. Y Exactamente. la Biblia lo que nos dice es que Pablo seguramente estaba pensando en Daniel cuando él dijo, hay algo que al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado del medio, entonces se va a manifestar. Fue lo mismo que dijo el Señor Jesús. Cuando veas a la abominación desoladora, ahora ya llegó el tiempo. Así que necesitamos en un sentido descansar. Gracias a Dios que esto todavía no se acaba y todavía hay mucho que hacer, hay mucha gente que hay que alcanzar. Exactamente. Con el Evangelio de Jesucristo. Todavía tenemos el Evangelio de la gracia, que es Sigue para vigente. perdonar de pecados Sigue vigente, sí. y llevar a la gente a la gloria del Señor. Así es, tenemos que hacer el esfuerzo de llevar la palabra, porque también hay una profecía que dice, y será predicado este evangelio a todo el mundo. Y entonces dice, entonces vendrá. El fin. El fin. Y es nuestro lema. Como iglesia es nuestro lema. Así es. Entonces, qué importante es poder descansar. Todavía no se va a manifestar el anticristo. Todavía Dios es paciente para con nosotros porque todavía no hemos terminado la tarea. El pueblo de Israel no está pensando en un rapto. El pueblo de Israel está pensando en que las profecías se van a cumplir porque tienen cumplimiento, porque Dios va a ser fiel en cumplir su palabra. Que si Dios cumple su palabra para el pueblo de Israel, también la va a cumplir para con nosotros. Amén. El que Él nos va a cuidar, aunque la tierra sea conmovida. Muchas gracias, que Dios le bendiga y siga en contacto con nuestro canal. Hasta pronto.